bidimensionales. Los arreglos bidimensionales son más conocidos como matrices. Veremos qué es una matriz, cómo instanciamos una matriz, cómo llenamos elementos a una matriz y cómo mostramos los elementos de una matriz. Tenemos nosotros una matriz que está conformado por una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Nos va a permitir almacenar datos o también información. Esta matriz, que yo la voy a denominar A, va a ser de 3 por 4. El subíndice me indica la cantidad de filas inicialmente y después la cantidad de columnas. En ese orden. Esta matriz A va a tener 3 filas. Esta sería mi primera fila, mi segunda fila y mi tercera fila. También tiene 4 columnas. Esta sería mi primera columna, mi segunda columna, mi tercera columna y mi cuarta columna. Voy a tener los elementos de esta matriz representados mediante los índices. Este va a ser la posición 1, 1, eso quiere decir la fila 1, columna 1. Este va a ser el elemento que está en la posición 1, 2, fila 1, columna 2. Este 1, 3, fila 1, columna 3. Este va a ser 1, 4, fila 1, columna 4. Después vamos a la segunda fila. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4. La última fila. Fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3, fila 3, columna 4. Entonces, estos índices de las filas y las columnas nos va a poder permitir identificar y acceder a un determinado elemento. Si por ejemplo yo quiero acceder a este elemento, entonces tengo que apuntar a esa posición que está en la fila 2 y la columna 4. La intersección de esas dos líneas me da la posición del elemento de esa matriz. Ahora, ¿cómo vamos a instanciar una matriz? Como una matriz va a almacenar elementos de un solo tipo, y para identificarlo en programación vamos a tener nosotros que utilizar dobles corchetes. El primer corchete nos va a indicar la fila y el segundo corchete la columna. Vamos a instanciar de la siguiente manera. Primero, colocamos el tipo de dato que va a tener esta matriz. En este caso me está diciendo que mi matriz va a tener enteros. Sus elementos van a ser de tipo entero. Voy a colocar los dos corchetes para poder definir que es un arreglo bidimensional. Después agregamos el nombre de la matriz. Colocamos igual y vamos a instanciar. Colocamos new int y definimos aquí la cantidad de filas que va a tener esa matriz y la cantidad de columnas que también va a tener la matriz. Una vez que nosotros realizamos esta definición, estamos reservando un espacio de memoria que es un espacio fijo, que no se puede modificar durante la ejecución del programa. Este espacio ha sido reservado para que nosotros podamos utilizarlo y trabajar con los datos que vamos a agregar, ¿no?, dentro de la matriz.
es similar a los vectores, la definición, solo que ahora, como va a ser de 2 dimensiones, ya utilizamos 2 corchetes para definir cada dimensión. Vamos a llenar elementos a una matriz. Voy a tener una matriz A de tamaño n por m. Esta simbología me permite a mí determinar un elemento que va a ser variable, ¿no? N para mí va a representar la cantidad de filas, que en este caso va a ser 2. Y M va a representar la cantidad de columnas, que en mi caso va a ser 3. Yo voy a tener una matriz de 2 filas por 3 columnas. Si yo quiero llenar estos elementos en esta matriz, nosotros vamos a utilizar 2 ciclos repetitivos. El primer ciclo me va a permitir controlar las filas y el segundo ciclo me permite controlar las columnas. Para llenar una matriz vamos a tener el siguiente diagrama de flujo. El método se va a denominar llenar matriz. Va a tener aquí un argumento de entrada y salida que va a ser mi matriz. Voy a colocarlo los 2 corchetes para definir que es una matriz de 2 dimensiones. Y le voy a pasar como parámetro la cantidad de filas que tiene, que es n, y la cantidad de columnas que va a contener, que es m. El primer ciclo for y me va a controlar, me dice, las filas. Entonces voy a tener i igual a 1. Ingresamos al segundo ciclo. El segundo ciclo me va a controlar las columnas. Entonces voy a tener el llenado del elemento, voy a leerlo por teclado y lo voy a almacenar en la posición 1, 1. Voy a leer el 5 y lo almaceno aquí. Se va a incrementar J a 2. Voy a leer el elemento y lo voy a almacenar en 1, 2. En la primera fila, segunda columna. Y voy a llenar el 3. Se va a volver a incrementar J, ahora va a ser 3. Voy a leer el elemento y lo almaceno en la posición 1, 3. En la primera fila, columna 3, se almacena el 8. Ya hemos llegado al límite de m, ya hemos llegado a 3. No cumple la condición, se sale y va a volver a incrementar i. Y estaba en 1. Ahora vamos a llenar la segunda fila y se va a incrementar a 2. Volvemos a ingresar, j otra vez comienza en 1. Leemos el elemento y lo vamos a almacenar en la posición 2, 1. Fila 2, columna 1. Y almacenamos el 1. Vuelve a incrementar el valor de j. Leemos el elemento y lo almacenamos en la posición 2, 2. Fila 2, columna 2. Almacenamos el 7. Vuelve a incrementarse el valor de j. Ahora va a ser 3. Leemos el elemento y almacenamos en la posición 2, 3. En la fila 2, columna 3, almacenamos el elemento 3. Si se dan de cuenta, al momento de realizar el llenado de una matriz, vamos a ir primero a la primera fila y llenamos todas las columnas. Terminamos de llenar toda esa fila, pasamos a la siguiente fila y llenamos todas las columnas. Esa es la manera en la cual almacenamos los elementos a la matriz. Vámonos al otro método que también es básico, que nos va a permitir mostrar los elementos de la matriz. Para mostrar los elementos, igual vamos a tener como parámetro de entrada nuestra matriz A, que en este caso va a ser una matriz de 2 por 3. Le voy a pasar n, que es la cantidad de filas, 2, y m, que es la cantidad de columnas, que en este caso va a ser 3. Va a comenzar i en 1.
Eso significa que voy a mostrar la primera fila. Ingresamos y voy a mostrar los elementos de la fila 1 y columna 1. Mostramos el 5. Vuelve a subir. J se va a incrementar a 2. Muestro el elemento de la fila 1, columna 2. Muestro el 3. J se va a incrementar. Ahora muestro de la fila 1, columna 3. Mostramos 8. Ya hemos llegado al límite de las columnas. Salimos de este ciclo for, volvemos a subir y se va a incrementar a 2. Ahora mostramos todos los elementos de la fila 2. Ingresamos a J, va a comenzar en 1 otra vez y muestro el elemento de la fila 2, columna 1. El 1 se incrementa a J, la fila 2 y columna 2 contiene el 7, J se incrementa, ahora mostramos la fila 2, columna 3, que va a ser el 3. Entonces aquí ya tenemos los dos métodos básicos que me van a permitir interactuar con los elementos de una matriz. Nos iremos a la codificación. Nos vamos a crear dentro de nuestro ID de desarrollo una clase que lo vamos a denominar operaciones matriz. Vamos a colocar una pequeña descripción que nos diga realizando los métodos de llenar y mostrar los elementos de una matriz de tamaño n por m. Si colocamos n por m, estamos diciendo que la matriz va a ser de tamaño distinto. Una cantidad va a ser n y otra cantidad diferente puede ser m. Cuando nosotros tenemos el mismo número tanto en las filas y en las columnas, por ejemplo una matriz de 3 por 3, estamos hablando de una matriz cuadrada. O tenemos una matriz de 5 por 5, es también una matriz cuadrada, donde tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Si queremos llenar una matriz cuadrada, ya no necesitamos tener estos dos parámetros de entrada en los métodos. Basta con pasarle un parámetro que va a identificar tanto las filas como a las columnas. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos trabajando con matrices que son diferentes a una matriz cuadrada. Entonces voy a colocar que va a ser público. El método va a ser estático. No va a devolver nada y se va a denominar llenar matriz. Voy a tener 3 parámetros de entrada. Primero vamos a colocar a la matriz A. Colocamos la cantidad de filas n y la cantidad de columnas m. Necesito definir para los ciclos repetitivos I y J, y también vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a importar la librería que corresponde. Colocaremos un mensaje. Para colocar el mensaje y decirle al usuario cuántos elementos tiene que llenar, analizaremos, por ejemplo, esta. Es una matriz de 2 por 3. ¿Cuántos elementos va a tener esta matriz? Tengo aquí 6. ¿Cómo obtengo esta cantidad de elementos? Multiplicando los dos subíndices. 2 por 3, 6 elementos.
Aquí, por ejemplo, si tengo una matriz de 3 por 4, entonces voy a tener 3 por 4, 12 elementos. Entonces la multiplicación de los dos subíndices me va a dar la cantidad de elementos que tiene esa matriz. Entonces voy a colocar en un mensaje la cantidad de elementos. Aquí voy a colocar digite n por m elementos. Voy a tener el primer ciclo. Este ciclo me va a controlar las filas. Va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar en cada iteración una unidad. El segundo ciclo me va a controlar las columnas. Va a inicializar en 1, va a ir hasta m, que es la cantidad de columnas que tiene mi matriz. Voy a almacenar en la posición IJ de la matriz lo que vamos a leer por teclado. Ya tenemos ahí nuestro método, ¿no? Para que nos va a permitir llenar. Realizaremos el otro método básico. Voy a tener igual nuestro método público, va a ser estático, no va a devolver nada, se va a denominar mostrar matriz. Igual este método va a tener 3 parámetros de entrada. Primero voy a definir la matriz, después la cantidad de filas, que va a ser n, y la cantidad de columnas, que va a ser m. Necesito declarar los índices de los ciclos IJ. Ahora aquí, para poderlo mostrar de forma más ordenada, vamos a colocar, muestro el primer elemento, coloco una tabulación y muestro el siguiente elemento. Otra tabulación, muestro el siguiente elemento. Cuando termino de mostrar la primera fila y se vaya a incrementar el índice para mostrar la siguiente fila, voy a hacer un salto de línea para que el elemento me muestre debajo del anterior, ¿no? Y entre elemento y elemento voy a realizar una tabulación. Entonces, para mostrar los elementos de la primera fila, primero realizamos tabulación entre los elementos. Cuando termine de mostrar la fila, realizamos un salto de línea, ¿ya? Para decir eso, dentro de nuestra línea de programación, vamos a utilizar nosotros dos caracteres especiales. Ahorita vamos a definir. Primero definiremos nuestros ciclos repetitivos. Ya tengo el primer ciclo que me controla las filas. Nos iremos al segundo ciclo que me va a controlar las columnas. En cada iteración se incrementa. Aquí voy a colocar sort y voy a quitarle el salto de línea. Solo va a ser print. Entonces aquí voy a colocar dentro de comillas dobles / t. Eso me va a permitir dar una tabulación. Después mostramos el elemento que está en la posición IJ. Y después de terminar con esa fila, aquí vamos a dar un salto de línea. ¿Bien? Puedo colocar así println o también puedo colocar /n, que también significa un salto de línea. ¿Ya? /t, tabulación. /n, salto de línea. Entonces eso me permite poder ordenar mejor al momento de mostrar. Realizamos el método principal. Voy a tener primero la definición de nuestra matriz. Va a ser de tipo entero. Colocamos 2 corchetes para decirle que va a ser una matriz. Y vamos aquí a colocar la dimensión.
Colocaremos una matriz de 10 por 10. Lo pondremos así. Va a tener como máximo 10 filas y 10 columnas. También necesitamos instanciar el objeto de lectura. Para poder realizar la lectura de la fila y la columna. Vamos a validar ambos datos. Colocamos aquí el primer valor validado. Para la validación vamos a recordar, cuando yo tengo que validar más de un dato, me sacaré aquí un pequeño archivo Word. Mi primer dato que voy a validar va a ser las filas. Yo sé que las filas n tienen que ser mayor a 0. Y también sé que las columnas m tienen que ser mayor a 0. Para que yo pueda validar estos dos elementos de entrada dentro del do while, lo que realizo es una negación para colocarlo al do while. Entonces voy a colocar aquí la negación. Listo. Cuando yo estoy negando esta expresión, se va a negar de forma independiente. Eso quiere decir, la negación de n mayor a 0 va a ser n menor o igual a 0. La negación de i va a ser o. Entonces colocamos o. La negación de m mayor a 0, su negado va a ser m es menor o igual a 0. ¿Bien? Esta expresión que hemos obtenido aquí es la que vamos a colocarlo dentro del do while. Entonces colocaremos esa opción. N menor o igual a 0. Colocamos o, m menor o igual a 0. Ya tenemos las dos entradas validadas. Colocaremos aquí un mensaje. Digite las filas y las columnas. Digite el tamaño. Colocaremos el tamaño de las filas y las columnas de la matriz. Ya. Voy a leer el primer elemento que va a ser las filas en la variable n. Vamos a leer el segundo elemento en la variable m. Me está ahorita dando un error porque todavía no hemos definido ambas variables. En la parte superior vamos a ir a definir tanto la variable n, que es de tipo entero, y la variable m también, que es de tipo entero. Ya tenemos ahí la lectura de los dos datos. Ahora llamaremos a nuestro método que se denomina llenar matriz. Le pasamos la matriz, la cantidad de filas y columnas. Después llamamos al método mostrar matriz. También le pasamos la matriz, la cantidad de filas y columnas. Vamos a hacer correr este ejercicio. Me pide la cantidad de filas. Pondré 2 filas y pondremos 3 columnas. 6 elementos. Entonces vamos a llenar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está. Me está mostrando con la tabulación los elementos. En la primera fila he puesto los elementos 1, 2, 3 y en la segunda fila pusimos los elementos 4, 5, 6, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la parte básica que va a ser los métodos de llenar y mostrar una matriz. Hasta aquí daremos una pequeña pausa. ¿Hay alguna consulta sobre los métodos?
vamos a irnos a escoger un ejercicio básico. Ya. A ver, ¿cuál es uno básico? Iremos a resolver el ejercicio número 2. Me dice, vamos a tener una matriz A de tamaño n por m y un número k. Nos está pidiendo multiplicar todos los elementos de la matriz por el número k y nos pide mostrar los elementos de la matriz resultante. Al pedirnos multiplicar una matriz por un elemento k, estamos multiplicando una matriz por un escalar. Se denomina escalar al elemento k. Ese escalar va a ser un número positivo, aunque podría ser también negativo, no habría problema. Un número entero lo pondremos. No colocaremos una restricción, ¿ya? Entonces, al realizar esta multiplicación de este número por una matriz, va a afectar a todos los elementos de nuestra matriz. Entonces, aquí les voy a colocar un pequeño ejemplo. Aquí lo pondremos. Si por ejemplo yo tengo una matriz de 3 por 3, que es esta matriz que tiene los elementos 2, 0, 1, 3, 0, 0, 5, 1, 1, y voy a realizar la multiplicación por el escalar k, k para mí va a ser 2. Significa que voy a multiplicar 2 por 2. Después 2 por 0. 2 por 1. Y el resultado se va a ir almacenando en la misma matriz. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Paso a la siguiente fila. Multiplico 2 por 3. Después esto va a ser 6. 2 por 0, 2 por 0, 0. 2 por 0, 2 por 0, 0. ¿Bien? 2 por 5, multiplicamos, me va a dar 10. 2 por 1, multiplicamos y me va a dar 2. 2 por 1, multiplicamos y me va a dar 2. Entonces vamos a realizar ese ejercicio. Voy a multiplicar este elemento k por todos los elementos de nuestra matriz. Nos iremos al código directamente. Ya tengo aquí el método llenar y el método mostrar. Entonces agregaremos un método más. Voy a colocar este método público, static, porque pertenece a esta clase. Vamos a colocar void y voy a colocar multiplicar escalar. Vamos a darnos 3 parámetros de entrada, que va a ser la matriz, también la cantidad de filas, que va a ser n, y la cantidad de columnas, que va a ser m. Necesito recorrer cada elemento de esta matriz, por lo tanto necesitamos los índices de cada ciclo repetitivo. Aquí también me faltaría un parámetro de entrada, que va a ser el escalar, ¿no? Y voy a colocarlo entero, ¿ya? K. Voy a realizar primero el control de la cantidad de filas. Para controlar las filas voy a tener el índice i, que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. El segundo ciclo me controla las columnas. Voy a colocar que inicie en 1, va a ir hasta m, que es la cantidad de columnas,
y se va a incrementar en cada iteración. Ya tengo ahí nuestros dos ciclos repetitivos que me van a ir recorriendo los elementos de la matriz. Entonces voy a decir, en la posición I, J de la matriz, se va a almacenar la multiplicación de K por lo que contiene esa posición IJ, ¿no? Entonces estoy multiplicando. Aquí voy a tener la multiplicación, esto por esto, 2 por 2, 2 por 0, 2 por 1, entonces me está multiplicando el elemento que tenía A por el escalar, que en este caso va a ser 2. En esa misma posición se almacena el resultado. ¿Bien? Entonces multiplicamos el escalar K por lo que tiene ese elemento. Listo, esto ya me está realizando la multiplicación. Verificaremos. Aquí voy a tener, después de multiplicar, mostraremos. Mostrar matriz. Ya. Lo haremos correr. Aquí nos faltaría llamar a nuestro método que se denomina multiplicar escalar. Aquí me falta para poder completar la lectura del escalar. Digite un número entero. Voy a definir este escalar K en la parte superior. Voy a colocar K va a ser igual a leer.nextInt. Listo. Y le pasaremos K. Ahora sí verificaremos. Ya está completo. Voy a tener 2 filas, 3 columnas. Voy a colocar del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está. Me está mostrando la matriz inicial. Después me pide que digite un número entero. Colocaremos el número 5. Al multiplicar ya va a ser 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. Voy a la segunda fila. 4 por 5, 20. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. Ya tenemos el resultado de multiplicar un escalar por una matriz. ¿Ya? Este ejercicio que hemos agregado a nuestros métodos básicos ha sido comprendido. Ahora vamos a pasar a explicar el segundo contenido, que era para obtener la diferencia del tiempo para que se ejecute el método de ordenación. Vamos a ir viendo cuánto tiempo transcurre al hacer ejecutar nuestra ordenación de diferentes tamaños nuestro vector. ¿Ya? Voy a recordarles también que ya tendríamos avanzando 2 temas, que es vectores, que hemos concluido, y matrices, que estamos iniciando. Para que ustedes también vayan avanzando con la práctica, lo voy a colocar este fin de semana en el Classroom y les voy a definir qué ejercicios van a ir resolviendo. Concluyendo este capítulo de matrices, estaríamos dando nuestra primera defensa del laboratorio. La primera defensa va a ser el tema de matrices conjuntamente con el tema de vectores. Los dos van a ir en una sola defensa. ¿Ya? Entonces nos iremos al segundo concepto. Vamos a irnos a este sector. Ya. El manejo de fechas y tiempo dentro de Java 8 o superior
se las va a realizar mediante las clases local date, que me permite controlar la fecha, local time, que me permite controlar el tiempo, y local date time, que me permite controlar ambos, tanto la fecha como el tiempo. Estas clases eh, van a ser sus métodos estáticos, por lo tanto se va a definir de la siguiente manera. Colocamos, por ejemplo, de la clase local date, punto, y colocamos después el método que queremos nosotros utilizar. Y entre paréntesis vamos a colocar los argumentos que va a tener este método. Nos iremos a ver la utilización de la clase local date. Esta clase me va a permitir representar la fecha sin la hora, solo la fecha. Para poder capturar la fecha actual del sistema, nos va a permitir mediante el método now. Este método nos devuelve un objeto de tipo local date. ¿Qué operaciones yo puedo realizar dentro de fechas? Hay varias operaciones, pero solo voy a resaltar estas dos, que son las más básicas y las que siempre se van a utilizar. Primero voy a tener el parseo de la fecha a un formato establecido. Sabemos que tenemos diferentes formatos, ¿no? Hay algunos que manejan el día, slash, el mes, slash, y después viene el año. Hay otros que manejan en vez de slash el guión, el día, guión, el mes, guión, el año, ¿ya? Entonces, ese formato, dependiendo de lo que yo necesito, se va a establecer mediante este método parse. Entonces, aquí yo le digo, esta fecha que me va a ingresar va a tener un formato que yo voy a establecer. Este formato hay diferentes tipos, pero son fijos, ¿ya? De ahí vamos a ir viendo qué tipos de formatos tenemos. Otro método que también es bastante importante es obtener la diferencia entre dos fechas. No sé si recuerdan, en la anterior gestión se les pedía obtener la fecha entre dos fechas, una inicial y una final. Lo que hacíamos era multiplicar, digamos, los segundos por 60, los minutos por 60, lo sumábamos todo a las horas y después hacíamos la diferencia entre las dos fechas, ¿no ven? Entonces, bueno, si eso fuera tiempo. Ahora, si fuera por fechas, tendría que multiplicarse por 30, por 24, ¿no? Dependiendo si es día, si es hora, si es segundo, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros con esta clase local date el método denominado between. Ese método between me va a permitir obtener la diferencia entre dos fechas de tipo local date time, ¿ya? Este método me va a retornar un dato de tipo long. Lo que yo voy a colocar es la clase chronoUnit. Este igual va a ser una clase propia de Java. Le digo la diferencia en qué me va a devolver. Aquí puede ser en años, en meses, en días, etcétera. Colocamos dos parámetros de entrada, que va a ser la fecha inicial, y después coloco la fecha actual. Y él me devuelve el tiempo que ha transcurrido entre esas dos fechas. De igual manera, tenemos nosotros lo que es la clase local time. Esta clase local time nos va a permitir manejar la hora, el minuto, el segundo y el milisegundo. Esto en formato decimal. También tenemos nosotros el método now, que nos va a permitir capturar la hora actual del sistema.
Al momento de capturar esta hora actual del sistema, nos va a devolver un objeto de tipo local time. Ahora aquí, este es el método igual between que nos va a permitir obtener la diferencia entre 2 horas y retornar un dato de tipo long. Igual que en el anterior, colocamos la clase chronoUnit y después qué unidad voy a obtener aquí. Si va a ser en horas, en minutos, en segundo, en milisegundo, ¿ya? Entonces aquí defino de qué tipo me va a devolver. Colocamos between para decirle que va a ser la diferencia entre esas 2 horas. Le damos primero la hora inicial y después le damos la hora actual. Tiene 2 parámetros de entrada. El que vamos a utilizar es esta clase local time. Nos iremos ahora al código. El día de ayer nos hemos creado una clase que se denomina ordenación burbuja. Esta clase ordenación burbuja tiene los métodos llenar vector, que lo hemos llenado de forma randómica, porque como vamos a llenar varios elementos, puede ser 100 elementos, 1000 elementos, 10.000 elementos, 100.000 elementos. Entonces iba a ser dificultoso llenar todos estos elementos por teclado. Estamos utilizando el método random de la clase mathh. Eso nos va a permitir generar números aleatorios entre 0 y 1. Lo hemos multiplicado por 10 para que nos dé un número entero de una sola cifra, ¿no? Y lo estamos almacenando en el vector. El método mostrar ya sabemos que nos va a mostrar todos los elementos del vector. Y tenemos el método burbuja en forma ascendente. Y también hemos realizado el método burbuja en forma descendente. Vamos a trabajar en este método que va a ser el método burbuja ascendente. En este método estoy aquí yo obteniendo la hora inicial del sistema. Aquí voy a colocar obteniendo hora inicial del sistema. Cuando realice esta ordenación por este método, va a transcurrir unos milisegundos y voy a obtener otra vez la hora final del sistema. Aquí voy a colocar obteniendo la hora final del sistema. Ya tengo en 2 variables. La primera variable va a ser hora ini, que va a ser la hora inicial. La segunda variable va a ser hora fin, que va a ser la hora final, ¿no? Dijimos, la clase local time tiene el método now, que nos va a capturar la hora del sistema. Con esto ya estamos obteniendo la hora del sistema. Ahora, para obtener la diferencia entre estas 2 horas, vamos a utilizar nosotros, aquí voy a colocar, obteniendo el tiempo transcurrido entre las 2 horas. Voy a tener la clase, dijimos, chronoUnit. Y aquí le voy a decir qué me va a obtener, ¿ya? Entonces aquí lo voy a borrar para que podamos ver los métodos que tenemos en chronoUnit. En chronoUnit, si estamos hablando de días, entonces me puede devolver en décadas, en eras, también me puede devolver en horas, en micros, en milésimas, en milisegundos, en minutos, en meses, en nanosegundos, en segundos, en años, etc. Eso depende de qué se quiere realizar, ¿no? Si estamos trabajando con fechas, pues ya utilizaremos la diferencia en años, en meses, en días. Pero como estamos trabajando con tiempo, pues nosotros vamos a utilizar ya sea la diferencia en segundos, en milisegundos, pero como el tiempo transcurrido para ordenar los elementos del vector no es muy grande,
Entonces vamos a utilizar nosotros este método miles. Leeremos lo que nos dice nuestro método. Nos dice, unit va a representar el concepto de milisegundo. Entonces este método milis me va a devolver en milisegundo la diferencia, ¿ya? Entonces colocaremos milis, punto, y colocamos el método between. Este método between me dice, me va a devolver, me va a calcular el tiempo transcurrido entre estos dos objetos. Entonces voy a decir la hora inicial menos la hora final. Este método between me va a devolver una variable de tipo long. Entonces aquí voy a colocar mi variable que va a ser, colocaremos diferencia de tiempo. Y voy a mostrar cuánto tiempo en milisegundos ha transcurrido de ese proceso de ordenación. Lo haremos correr. En la parte para mostrarles del void main, simplemente estoy realizando la lectura de la cantidad de elementos que va a tener el vector. Lo he puesto como máximo una dimensión de 10.000 elementos. Después estamos llenando aleatoriamente los elementos de este vector. Estamos llamando al método burbuja ascendente y este método nos va a mostrar el tiempo transcurrido en milisegundos y también los elementos ordenados, ¿no?, en forma ascendente. Probaremos primero con una cantidad pequeña. Vamos a colocar con 50 elementos y me dice que ha tardado un milisegundo. Si yo voy a colocar, por ejemplo, 200 elementos al vector, me dice que ha tardado 0 milisegundos. Pondremos un poquito más alto. Pondremos con 1000 elementos del vector. Me dice que ha tardado 4 milisegundos. Voy a incrementar. Lo colocaremos con 9000 elementos en el vector. Y me ha tardado esto, iremos subiendo, 42 milisegundos, ¿no? Entonces yo tengo ahí el tiempo que ha transcurrido en milisegundos para poder ordenar esos elementos del vector. Aquí lo pondremos un mensajito, aquí lo colocaremos tiempo transcurrido en milisegundos. Listo. Para que esté más comprensible la salida de los datos. Vamos a colocar 8000 y me va a salir en la parte superior el tiempo transcurrido, que van a ser 33 milisegundos. Entonces eso estaba pendiente del día de ayer, el ejercicio. Con esto ya lo habíamos definido el tiempo que transcurre dependiendo de la cantidad de elementos que yo tenga en el vector, ¿no? Y para ver la eficiencia, digamos, con otros métodos de ordenación, pues ya tendríamos que realizar una comparativa entre diferentes métodos de ordenación que tenemos. Hay un montón de métodos que nos van a permitir ordenar, ¿ya? ¿Alguna consulta de esta sección? Muy bien, entonces creo que ha quedado bastante claro. La clase local date o local time es bastante intuitivo, bastante fácil de utilizarlo y tenemos bastantes métodos que nos van a permitir realizar varias operaciones. Ya lo veremos con más detalle más adelante para ver cómo nosotros podemos sumar días, restar días, sumar minutos, segundos a las horas, a las fechas, ¿ya? Nos quedaremos hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. Que pasen una buena jornada, que tengan una buena jornada.
Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Alicia. Gracias.